podemos decirlo así. Dice, ah, vaya, hombre. Bien, vamos a esto. Si nos damos cuenta, podemos decir, podemos establecer, podemos fijarnos de que hay fracciones, podemos decirlo así, que no podemos separarlas, o bien si las podemos separar, y al momento de separarlas, eh, no la podemos venir y ejecutar. ¿A qué me refiero yo con esto? Podríamos decirlo así, a esta parte. Vamos a ver, voy a poner ya un ejercicio. Cosas que quería ver, que son tres tipos de formas en la cual podemos establecer las parciales. ¿Dónde está esto? Ahí estamos. Ya la encontré. Bien, vamos a tener tres tipos de casos. El primer caso lo establece aquí arriba. ¿Dónde está el caso 1? Aquí está. Y se llama el denominador X es un producto de factores linealmente distintos. Bueno, linealmente distintos. Caso 1. ¿Cómo era, ingeniero? ¿Puede repetirlo de nuevo? El denominador X. Ahorita lo escribo. El denominador X, podemos decirlo así, es un producto de factores lineales. Un producto de factores lineales. Lineales. Puchica. Y ¿cómo está pasando bien? Y lineales. Ahí está. Lineales distintos. Voy a intentar cambiar de red por ti. Pues no me deja. Lineales, ¿qué dice Inge? Lineales, ¿qué? Es que esta cosa no deja escribir, que ya me cayó mal. Voy a cambiar de red, espérenme, vamos a ver si. Ni modo, seguimos el otro sábado. Pues no, pues qué. Si ya le cayó mal, Inge, hay soluciones el otro sábado. ¿Qué es un sábado? Mucho. Y ya se dieron cuenta todo lo que nos atrasamos del sábado que se fueron a la feria. Mano, estuvo bueno el descanso después de venir. Maltratados un ciclo, después otro otra vez. Todo bueno, el descanso, un descanso, mano, el otro sábado seguimos. Voy a contar con la tableta, así hacen bien los numeritos y todo. ¿Por qué no vas a entender nada? Distintos. Mejor lo voy a escribir. Ni se ve bien ahí. Distintos. Bueno, ahí está. El primer caso es el denominador QX de un producto de factores lineales distintos. ¿A qué nos referimos con distintos? Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta al momento de
establecer los elementos a que nos establezcan ahí. Podríamos decirlo así. En este caso, lo vamos a enfocar así. Podríamos decirlo así. A lo que nos referimos como un denominador, nos enfocamos a esto. Podríamos decirlo así. Y aquí podríamos tener un valor de x cuadrado más 5x 3. Pero en la parte de abajo, a lo que nos referimos como un producto de factores lineales, es que tenemos un factor, en este caso, más 5 por x menos 2. Si nos damos cuenta, esto representa una manera distinta de poder enfocarnos o poder establecer los valores ahí determinados. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿cuál sería la integral de este elemento? Y ahí es donde surgen estas cuestiones. O sea, muchos de nosotros a veces no sabemos cómo determinar pues esas integrales. Bueno, ahora bien, ¿cómo surge esto? Cuando hablamos del caso del denominador de un producto de factores lineales, lo que tenemos que establecer es, y aquí viene el método de fracciones parciales, podríamos decirlo así, y es venir y separar a cada elemento del denominador y colocarle una fracción parcial. Podríamos decirlo de esa manera. ¿A qué nos referimos con esto? Es que vamos a igualar el x cuadrado, 5x más 3, va a ser igual a, vamos a agarrar, y eso solo se da cuando tenemos factores lineales. ¿A qué nos referimos con factores lineales? A que representan un x más 5. Un factor lineal ya no va a ser cuando tenga un cuadrado x más 2 o algo así, sino que siempre Ingeniero, tiene que tener la x libre. Dígame. lineales que esté elevado a la 1. Sí, en este caso esto está elevado a la 1 y aquí está elevado a la 1, podríamos decirlo así. O el 1 aquí también y el 1 aquí también. O sea, ahí no Entonces nos no está tiene que tener diciendo. exponente mayor a 1, ¿ah? No, ahí exactamente solo tiene que tener, cuando hablamos de lineales, es que la x tiene una potencia elevada a la 1. Y son, y a lo que nos referimos como factores multiplicadores. Bien, vamos acá. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos dos factores ahí. Y entonces, lo que tenemos que hacer es trazar dos sumas, en la cual vamos a colocar el primer factor, en este caso, x más 5, y al otro lado, x menos. Al momento que vemos de que son distintos o son, podríamos decirlo así, vamos a colocar, en este caso, A y B, siempre que sean lineales. Eso es lo único que tenemos que hacer ahí. Bueno, vamos con ello. Continuamos. Aquí no hemos hecho nada de integración, solo hemos venido y tratar, más que todo de tratar, enfocarnos a establecer estos valores de manera, ¿cómo podríamos decirlo así? En la cual podamos venir y establecer factores de integración. Bueno, ahora bien, lo que tenemos aquí es una suma de fracciones. Aquí viene su suma de fracciones, Fernando. Entonces, lo que hacemos, pues, es lo de siempre, la carita feliz, dijeran algunos. Entonces, vamos, aquí sería A por x menos 2 más B por x más 5. Bueno, pues vamos ahí.
multiplicamos, sumamos y nos va a tener que dar un factor en este lado. Inge siempre va a ser A y B o puede ser cualquier letra. Siempre puede ser A y B, pero regularmente lo trabajamos así como A y B. Vamos a ver. Continuamos. Aquí nos quedaría como, podemos decirlo así, ya multiplicando esto, bueno, aquí abajo nos quedaría como x más 5 por x menos 2. Y eso es lo que tenemos en la parte del denominador, en este lado. Y en dado momento, pues se termina anulando. Y al final esto nos va a quedar aquí. X cuadrado más lo que tenemos aquí, 5x 3. Esto va a dar como resultado ax menos 2a más bx más bx más 5b. Agrupamos las variables, en este caso ax, bx, y los números por otro lado. Entonces, esto nos quedaría así. Ax, vemos esto, voy a jalar un ejercicio. X cuadrado, 5x, 3, esto va a ser igual a más b, por ax, y menos 2a más 5b. Bueno, y aquí es en donde viene esta agrupación. ¿A qué nos referimos como agrupación? Vamos a venir y vamos a igualar estos valores con cada uno de sus valores. Este con este, esto con doy símbolo, con este. Si se dan cuenta, constantes con constantes, x con x, y en este caso no tiene el x cuadrado. ¿Ves? No se va a considerar el x cuadrado en este caso. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en este tipo de ejercicios, más que todo. Bueno, esto tiene un tipo de referencia porque regularmente podemos decir que estos elementos, ahorita les explico que vamos, llega aquí. Entonces, ya tenemos dos ecuaciones, en este caso, a más b van a ser igual a 5 y menos 2a más 5b va a ser igual a 3. Vamos a despejar para a va a ser igual a 5 menos b y sustituimos. Entonces aquí acá menos 2, 5 menos b más 5b igual a 3. Entonces vamos a hallar el valor de b. Y aquí b lo tenemos de esta manera. Podríamos decirlo así. En este caso, menos 10, 2b más 5b igual a 3. Bueno, desarrollamos esto y nos va a quedar de esta manera. Menos 10 más 7b igual. Dejamos para b y esto nos va a dar un resultado de esta manera. Podríamos decirlo así. En este caso, esto es 7, aquí quedaría 3 más 10. Entonces, b va a ser igual 13 séptimos. Eso es lo que tenemos de b.
Ahora bien, encontremos el valor de A. El valor de A, decíamos que era igual a 5 menos B. Entonces, por consecuencia, 5 menos 3 séptimos. Esto nos va a dar un valor de... Fernando, ¿cuánto es 5 menos 13 séptimos? 5 menos 5 menos, ¿qué digo? 13 séptimos. Va a ser igual a 22 séptimos. Ese es el valor de A. Bueno, a eso nosotros le llamamos como fracciones parciales. Vamos a hacerlo. Aquí está más corta. Si se dan cuenta, pues establecimos el valor de A, el valor de B. Ahora bien, aquí es en donde surge esto. Vamos a sustituir los valores de A y los valores de B. Que como consecuencia nos debería de dar, al final de todo, pues los valores. Ahí va a haber un pequeño desfase, más que todo, hablando de estos casos. Porque el momento de, y era lo que yo les decía, aquí al momento de realizar y meter los valores, no nos va a dar este x cuadrado que pues en dado momento lo omitimos aquí. Bueno, con este ejemplo que hemos realizado o que hemos obtenido acá. Eso es el único problemita que tenemos en este caso. Pero vamos ahí. Y ahí tenemos aquí A igual, bueno, no A. Aquí sería que, podríamos decirlo así. X cuadrado cinco x más 3 dividido, pues en este caso, x cuadrado x pues, más 5 menos 2 más 5x aquí x menos 2 debería de ser igual a 22 séptimos dividido x más 5 más 13 séptimos dividido x menos 2. A realizar esto, y si alguno lo pone, se pone a hacerlo, les va a dar prácticamente esta parte. Si da eso, podríamos decirlo así, pero eso no es lo que necesitamos. Pero de esa manera se forman las, ¿cómo podríamos decirlo así? Las ecuaciones, no ecuaciones, las fracciones parciales. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, de esto, ¿qué obtenemos o qué vamos a obtener ahí? Es que para cuando nosotros trabajemos fracciones parciales, el numerador tiene que tener una potencia menor al denominador. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Si no, pues al final vamos a obviar este valor y no va a funcionar. Eso es uno de los requisitos que tenemos que tener al momento de trabajar fracciones parciales. El numerador tiene que tener una menor potencia que el denominador. O bien, en este caso, ahorita lo vamos a ver. ¿Será que no? Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Siempre tenemos que encontrar el numerador que sea menor que el denominador. Bueno, si se dan cuenta, vamos a compartir esta parte del
ejemplo número 4 que tenemos aquí en esta parte, y se los voy a explicar. Si se dan cuenta, aquí está contrario a lo que yo dije. Aquí el denominador, podemos decirlo así, es menor al numerador. Pero miren, ¿qué es lo que hacen previo? Hacen esta división y obtienen lo que yo les digo. De que, aquí lo vamos a resaltar. Bueno, lo voy a marcar aquí. Esta parte que tenemos ahí. Ahí sí, ya podemos trabajar fracciones parciales. Lo que tenemos que tener y encontrar en la parte de abajo, más que todo, es venir y lograr encontrar esos factores lineales. Entonces, vamos con un ejemplo. Y de una vez, un ejemplo de la verdad. Vamos a jalar aquí. Y así pues, ya nos enfocamos en la resolución de esto. Lo que les di fue el primer caso, donde tienen ecuaciones lineales, bueno, factores lineales, en la cual pues pueden ir distintos. El segundo caso, y se lo voy a poner aquí, que si nos vamos directamente con esto, entonces son 4 casos. El segundo caso se refiere al cuando tenemos factores iguales. ¿Cómo podríamos decir factores iguales? Primero y el segundo caso está. Factores de valores que se repiten, podríamos decirlo así. ¿A qué nos referimos con esto? A esta parte. Si tuviéramos 1 dividido, vamos a ver eso, x cuadrado más 5x más 3, que es lo que tenemos ahí arriba. Entonces, podríamos decirlo así. Tenemos un x cuadrado y aquí tenemos... ¿En qué? No la podemos ver. Yo aquí haciéndome un queso y ustedes no me ven. Ahí está. Buena onda. Estamos. No tenemos esta ecuación. ¿Qué manda, Álvaro? ¿Se puede repetir? Sí, ahorita voy. Tenemos esta ecuación. X cuadrado más 5x más 3. Dividido x cuadrado más 1. Podemos decirlo así. En este caso, al cuadrado. En determinado momento, y algo que tenemos que tener muy en cuenta aquí, es que, pues, los factores que van a ir trabajando van a ser repetidos. ¿A qué nos referimos con repetidos? Aquí vamos a tener un x más un x cuadrado más x más 1 y más un x más 1 al cuadrado. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta al momento de establecer factores del mismo. Entonces vamos a poner, si en algún momento tiene potencias 3, potencia 4, pues vamos a ir x cuadrado, de ahí x cubo. Si tienes a la cuarta, x a la cuarta. Pero algo que tenemos que tener muy en cuenta es que el x que vemos ahí de base siempre va a ser un x simple. Podríamos decirlo así. Ya esto sería un x por x. Y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta al momento de establecer, pues, los valores de estos casos. ¿Por qué? Podríamos decirlo así. ¿Por qué vamos a poner aquí A, B, en este caso C, aquí D? ¿Por qué? Bien podemos venir y explicar esto de esta manera. Lo que tenemos aquí sería x cuadrado más 5x más 3. Lo podemos diseñar o presentar de esta manera. X
puntito por X, puntito X menos 1, X menos 1, puntito X menos 1. Si se dan cuenta, son elementos lineales. Pero en este caso no podemos venir y repetir otro variable X y otro variable X más 1. Entonces lo que se le hace es venir y colocar la potencia. En este caso, un X al cuadrado y un X más 1 a elevado al cuadrado. Entonces, por eso es de que se mantiene A, B y C de manera constante. Eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en el caso número 2. Ahora bien, esto va a ser caso 2. Cuando tenemos una representación lineal en la cual, pues, tienen varios elementos de la misma, varios factores de la misma secuencia. O de la, igual, podemos decir. Ahora vamos. Paso 3. Si en dado momento nosotros tenemos, podríamos decirlo así. Vamos a hacer el mismo valor. X cuadrado más 5x más 3. Y nosotros aquí abajo tenemos x cuadrado por x cuadrado más 1 por x menos 2. Esta forma al cuadrado. Vamos aquí. Esta parte la podemos, el factor de en medio no lo vamos a poder despejar o sacar. No podemos ni factorizarlo para poder hacerlo más simple. Se va a quedar de esa manera. Podríamos decirlo así. Esto va a quedar así. X cuadrado, 5x más 3. Todo esto dividido. X por X, 2 por 2. Por X cuadrado. 1 por X menos 2. X menos. Bueno, esto es lo que nosotros teníamos y establecemos ahí. Bueno, entonces, ya nos quedarían nuestras fracciones parciales de esta manera. Un factor de X más un factor de X más, en este caso, X cuadrado más 1. En este caso, X cuadrado más, en este caso, un factor de X menos 2 y tenemos un factor de X menos 2 al cuadrado. Bien, esto es lo que tenemos aquí. Ahora bien, de aquí es donde entra la parte curiosa. A lo que nosotros tenemos como elementos lineales, seguimos poniendo A, B, y en este caso tenemos un factor cuadrático. Si tuviéramos un factor cúbico, podríamos decirlo así, en dado momento, vamos a cambiar. ¿A qué me refiero yo a cambiar? A venir, y ahorita les explico, quería ver si no se hay otro caso ahí de esa manera en que yo les estaba indicando, pues no. No, no hay. Así que realmente se basa en este x cuadrado más 1. Porque estaba buscando un x cubo en los ejercicios que estaban ahí, pero sí bien siempre sacaban un factor. No hay un x cubo. De plano que siempre va a haber un x cuadrado ahí. Bueno, vamos acá. Y aquí lo que tenemos que poner es a, b, c, x más d.
Ese van a ser los elementos del caso, podemos decirlo así, del caso 3. Más que todo, nos enfocamos a esto. Cuando tenemos un x cuadrado, tenemos que venirle y colocar cx más d. Ese va a ser su numerador. Pues sigue siendo lineal, ABCD, aquí va a ser un e, y x menos 2 pues, al cuadrado, porque vemos que es una lineal ABCDE. Entonces, lo que nosotros nos urge y conocer aquí va a ser los valores de A, B, C, D, E y F. Teniendo y conociendo sus valores de F, pues simplemente venimos, integramos estos elementos y ahí obtenemos nuestra integral. Podríamos hacerlo de esa manera. Bueno. Vamos con un ejemplo. La cuestión es esto. A mí me quedó la duda y por eso lo dije. Y no estoy seguro, pero igual se lo voy a comentar. En este caso, si tuviéramos un x cubo más 1, yo me recuerdo, no estoy, mejor si los cercioran o ver algo, pero igual, o yo lo voy a hacer ser. En este caso va a ser x cubo más 1, podríamos decirlo así. Que tuviéramos un x cubo, la parte de arriba va a ser, en hipotético caso, a x cuadrado más bx c. Si en dado caso tuviéramos un x cubo, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Pero igual voy a averiguarlo, porque en los ejemplos de aquí no hay ningún un factor de esa manera, entonces suponemos de que es así. Bueno, vamos con los ejemplos. Esos son los tres casos prácticos que es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Y más que todo es tener en cuenta en esto que les voy a subrayar, esta parte. Tratar de descomponer y ver si son lineales, son cuadráticas o son cúbicas. En algún momento para venir y establecer A, B, los factores. Bueno, vamos a poner una... Bueno, primero, ¿cuál fue la primera regla que les dije para poder establecer fracciones parciales? A ver, díganme, ¿cuál fue la primera regla? No el primer caso, la primera regla. Y les informé que por eso es que no había salido nuestro primer ejercicio. Dice debe de tener un exponente elevado a 1. Ese es el caso 1, pero la primera regla, yo les dije, Que el denominador, el exponente del numerador debe de ser menor que el denominador. exactamente, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahí estamos. Ahora bien, vamos aquí. Vamos a trabajar este. Y eso es lo que tienen que tener muy a la vista al momento de trabajar estos elementos. Vamos. Y aquí quedaría como, podríamos decirlo así, en este primer caso. X al cuadrado, X menos 2. Bien, la cuestión dice aquí, encontramos la integral de X. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es venir y factorizar, encontrar los factores del denominador. Y el denominador establece esto. La integral de... Vamos a quitar la integral. Y vamos a encontrar primero los factores. En este caso sería X, que es el numerador. Y la parte de abajo quedaría como X más X.
dos números que multiplicados les den 2 y que restados les den 1. Factorización. 1 y el 1 y 2. el 2. 1 y 2, exactamente. Sería 2 y 1. Si se dan cuenta, son distintos y a la vez lineales. Entonces, vamos. En este caso, más 2 más x menos 1. Aquí quedaría como A y B. Bueno, hacemos lo mismo que veníamos haciendo. Multiplicamos y todo esto. ¿A qué me refiero con multiplicamos? Vamos, aquí sería A de x menos 1 más B de x. Esto va a ser igual a x. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo de abajo, podríamos decirlo así. Y voy a poner aquí nada más por referencia. Sería como x más 2, x menos 1, que es lo mismo que tenemos aquí. Entonces, como es lo mismo, pues se terminan anulando. Y al final, pues lo que nos interesa es solo esta parte. Lo del numerador multiplicado por x. En este caso, x porque también está en el numerador. Vamos. Entonces, x es igual a la x menos a más bx más 2b. Bueno, entonces vayamos. Y quedaría como x igual a, juntamos las x, sacamos el factor común, podríamos hacerlo así. A la x más b a la x más 2b menos a. Juntamos, lo que les dije, en este caso, no b. A más b por x más 2b menos a. Ahora bien, comparamos con lo que tenemos en el otro lado de la igualdad y vemos, en este caso, podemos decir que ya desarrollamos nuestras ecuaciones. A más b va a ser igual a 1 y la otra ecuación nos quedaría de esta manera. 2b menos a va a ser igual a 0. A 0, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, en el otro lado de la igualdad no contamos con una constante que lo iguale, podemos decirlo así. Entonces, vamos aquí. Y vamos a trabajar con esta ecuación. Despejamos podríamos hacerlo así. Va a quedar 2b igual a A. Lo que hicimos fue pasar lo que está restando. Sumar. Ahí está. Ahora bien, sustituyamos estos valores en la primera ecuación, que nos quedaría como 2b b igual a 1. Y nos quedaría como 3b igual a 1. Al final b tendría un valor de 1/3. Bueno, entonces sustituimos 2 por 1/3 sería igual a, que nos quedaría como 2/3 igual al valor de a. Bueno, entonces, ya teniendo los valores de a y b, pues ya vamos acá y nos vamos a esto. En este caso, nos quedaría como 1/3 de x más 2 de la integral de dx más 2/3 de x 1. No más 1, menos 1 es 1. La integral de dx. Bueno, ya teniendo estas fracciones parciales, pues ya desarrollamos cada una de las integrales.
Sacamos en un tercio, podríamos hacerlo así, en un tercio de la integral de 1 dividido x de x más 2 tercios de la integral de 1 dividido x menos 1. La respuesta ustedes van a decir que es el logaritmo natural de x más 2. No solo vayan a poner eso, y por eso es que les bajo puntos en sus exámenes. Como dijo Uriel, compren premium, dijo. Entonces aquí sería, vamos a sustituir u igual a x más 2, d de u va a ser igual a d de x, lo que tenemos ahí, y aquí le vamos a poner una z, z igual a x menos 1, d de z va a ser igual a d de x. Sacamos derivas, y esto va a ser igual a un tercio de la integral de 1 dividido u de u, 2 tercios, la integral de 1 dividido, en este caso, z de z. Bueno, al final esto queda como un tercio del logaritmo natural de u más 2 tercios del logaritmo natural de z. Y quedaría como un tercio del logaritmo natural de x más 2, 2 tercios del logaritmo natural de x menos 1. Y esa sería la respuesta de la integral que hemos trabajado hoy. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hallar son los valores de A, B. Luego, pues ya desarrollamos su integral. Encontramos los valores de A, B y nos vamos. ¿Está fácil? Está difícil. Fernando, ¿qué dice? Ja, ja, ja. Ja, ja, de risa de ja, ja, ja. ¿Sí está fácil o ja, ja, ja? No diga, como dijeran ustedes, no digan mamados Mary Jane. Risa de raro. Ah, bueno. Me enredó tanto caso. Sí, la cuestión es esto, es venir y lograr sacar esos, por eso se llaman derivaciones, fracciones parciales, porque la cuestión es esto, que lo que estamos trabajando es venir y desarrollar. Menos escandaloso, pero muy largo. Sí, la verdad que sí. La cuestión es de venir y encontrar esos factores que hagan que logremos poder separar más que todo para lograr esa integral. Vamos con otro ejemplo. Bueno, dice X. Haga otro. Y ya va, y ya nos vamos. No, hombre. Van a ser dos ejemplos. Y nos vamos. Dijeron ustedes. Uno sencillo y otro difícil. Bueno, tenemos este. Podríamos decirlo así. Este está así. X cuarta menos 2x cubo
más x cuadrado más 2x menos 1. Todo esto dividido x cuadrado menos 2x más 1. Recuerden, aquí es esto, recuerden, primera ley, primera ley. En este caso no podemos venir y sacar fracciones parciales en una ecuación. Podemos decir de x. Un polinomio o una expresión fraccionaria, dijeran los libros. Cuando la potencia del numerador es mayor a la potencia del denominador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y vamos a la antigüita, como lo conocían algunos. Vamos a sacar la división. En este caso, x cuadrado menos 2x es 1. Sería x cuarta más 2x cubo x cuadrado más, podríamos decirlo así, x menos 1. Ahí está. Entonces, desarrollamos esto de esta ¿Saben manera. que ahí es más 2 o era menos 2? En la operación está menos 2. Sí, menos 2. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos y desarrollamos esto. Aquí, un x cuadrado. Que sería menos x cuadrado. En este caso quedaría menos más 2x cubo más como menos x cuadrado. Entonces aquí, esto nos da 0. ¿Sí? Estamos. Bajamos estos elementos. 2x menos 1. Y no entran y no forman parte de esto. Entonces, ya nuestra nueva expresión quedaría la integral de x cuadrado más 2x menos 1 dividido x cuadrado menos 2x 1. Ahí sí ya podemos nosotros venir y lograr encontrar las fracciones parciales, porque ya el numerador es menor al denominador. Ahí estamos. Todo calidad. La división no me queda claro, ingeniero. ¿De quién habló que no lo escuché? Álvaro. La división no me queda claro, no sé cómo sacó, terminó escribiendo más 2x menos 1 hasta abajo. Esto, Sí, pues prácticamente, si se da cuenta, lo único que hice fue bajar estos elementos. Ahí hice una división de polinomios de manera sencilla. sí, ya me di cuenta, ingeniero, gracias. Bueno, bueno. Entonces ahí podemos integrar el x cuadrado por aparte. Y lo que nos vamos a enfocar va a ser en esto. 2x menos 1 dividido en x cuadrado menos 2x más 1. Ahora bien, vamos. 2x menos 1. Todo dividido con... Veamos si se puede factorizar. X cuadrado. X cuadrado. X menos X menos por menos. Bueno, dos números que multiplicados den 1 y que sumados den 2.
1. 1 y 1, exactamente. 1 y 1. Si se dan cuenta, son dos elementos iguales e idénticos. Entonces, vamos acá. Quedaría de esta manera. Dos x menos 1 en este caso. A x menos 1 más e de x menos 1 cuadrado. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Pues ahí. Bueno, ahora desarrollemos esto. X cuadrado. 2x menos 1 va a ser igual a el valor de a por, en este caso, recordemos una cuestión de fracciones. Vamos a poner así. ¿Cuál es el factor o en este caso, no el factor común? Bueno, sí, el factor común del denominador. X menos 1. Y ese x menos 1 le vamos a poner el que tenga la potencia mayor, que va a ser el x cuadrado. Vamos a decirlo así. X menos 1 cuadrado. Entonces vamos a colocarlos en cada uno de sus respectivos lados. Pues, en este caso, nos quedaría a multiplicado por x menos 1. ¿Por qué? Porque agarramos lo del denominador, que va a ser x menos 1 al cuadrado, y le vamos a dividir x menos 1. Y ahí nos va a quedar simplemente el x menos 1. X menos 1 por a, ahí estamos. Y en b, pues, x menos 1 al cuadrado dividido x menos 1 al cuadrado, nos va a dar 1. Ese 1 lo multiplicamos por ahí. Ahí está. Al final, este x menos 1 al cuadrado se termina eliminando, podríamos decirlo así, y nos queda de esta manera. 2x menos 1 va a ser igual a a. Se termina eliminando con el que tenemos aquí. Menos 1, x menos 1. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahí se termina eliminando. Bueno, vamos. Aquí quedaría como a x menos a b. Entonces, ahí sí que fácilmente podemos ver. Solo hay una variable x que nos quedaría como 2 es igual a a y menos 1 va a ser igual a menos a b. Sustituimos esos valores y nos va a quedar aquí. Menos 1 es igual a menos 2 más b. Y al final, menos 1 más 2 va a ser igual. Entonces, en este caso, 1 va a ser igual a b. Tenemos ya nuestros valores de a y nuestros valores de b. Los sustituimos en estas nuestras fracciones parciales que tenemos ahí. Y pues ya nuestra integral va a quedar de esta manera. La integral x cuadrado más 2 dividido x menos 1 más 1 dividido x menos 1 al cuadrado. Y ahí ya de manera fácil, práctica, sencilla, podemos resolver pues esa integración. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta ahí?
Al final la respuesta quedaría así. En este caso quedaría x al cubo dividido 3 más 2 el logaritmo natural de x menos 1 más, en este caso, 1 dividido x menos 1. Falta algo ahí. En este caso, esto por negativo. ¿Cómo quieran ustedes? Yo lo hago mental. Nah. Esa sería la respuesta de eso. Pero no se puede hacer mental, tiene que venir y desarrollarlo. Así poder entender. Entonces, de eso se trata las ecuaciones parciales aquí. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta ahí? ¿Puede mostrar el resultado, ingeniero? Ahorita se lo muestro. Espérenme, solo va a ser más chiquito. Este es el resultado. Vamos. Bueno, vamos a hacer un último y nos vamos. La respuesta lleva más 6, sí, más 6. No, lo único que tienen que saber es más que todo cómo aplicar estas cosas. Bueno, última. Y así nos vamos. Este es un, ¿cómo dijeron ustedes? Un poco más complicado. Vamos. Aquí. Y es x a la cuarta dividido. Al cuadrado menos x más 1 por x al cuadrado 2 elevado al cuadrado. Fíjate, así es algo fumada. Mejor se las dejo de tarea. Ya como las. Bueno, vamos. Integral. Aquí sí claramente vemos de que pues es mayor a. Entonces aquí, y si vemos claramente x cuarta, esto quedaría de esta manera. La de abajo, el primer paréntesis, no se puede factorizar. No hay ningún número que multiplicado le dé 1. O bien, ¿sí o no? No. Multiplicado que te dé 1 y que el restado te dé 1. No hay. Entonces, esto se va a quedar así. X cuadrado menos x más 1. Por x cuadrado más 2 por x cuadrado. Teníamos elementos cuadrados iguales, podríamos decirlo así. Entonces, vamos. ¿Cómo nos quedaría esto? Nos quedaría de esta manera. En este caso, x cuadrado menos x más 1
más x cuadrado más 2 más x cuadrado más 2 al cuadrado. Aquí nos quedaría como ax más b, b, x más d, a, b, c, d y x. Bien. Vamos aquí con esto. Esto nos quedaría de esta manera. Lo que tenemos al final, prefiero ponerlo así largo, es decir, x2 menos x más 1, x al cuadrado más 2 al cuadrado. Bueno, entonces, esto nos quedaría como ax más b por x cuadrado más 2 cuadrado. Podríamos hacerlo así. Más cx de por, en este caso, x cuadrado más 2 por x cuadrado menos x más 1. Y el siguiente nos quedaría como más x más f más f por, en este caso, x cuadrado menos x más 1. Entonces, ahí ya podemos nosotros venir y trabajar. Se va a hacer una gran cosa, pero la cuestión es esto, encontrar los valores de A, B, C, D, E, F, ahí dispuestos, colocados, podríamos decirlo, de esa manera. ¿Alguien tiene la respuesta o no? Yo digo que aquí si lo hago yo, no me van a entender y no me van a poder saber qué haría ahí. Bueno, en este caso lo que hice fue, y es a lo que, y yo lo hice así de esa manera. Pero igual en los ejercicios, les voy a dejar este caso para que ustedes lo resuelvan. En este caso, hicimos esto. Algo así quedó. Pero, así como a Fernando, que quería fracciones, aquí tienen fracciones. ¿Cómo que resolver el sumado? A ver qué de ahí. Bueno, en este caso, podríamos decirlo así. Y si quieren, ustedes lo hacen por partes. ¿A qué me refiero yo por partes? Hacen esta suma primero. Luego, de esta suma, del resultado de esa suma, hacen el conjunto. Al final, les va a dar esto que tengo yo aquí. Y se va a volver algo largo, si se dan cuenta, porque tienen ecuaciones de no lineales. ¿A qué me refiero? A que tienen cuadráticas ahí. Y en unos casos van a salir x a la quinta. En otros, realmente todos van a salir, bueno, en el último les va a salir un x a la cuarta.
porque el polinomio de abajo es x a la sexta. Entonces, así es como van a poder obtener los valores de A, B, C, D y F. Entonces, lo voy a hacer ahorita en mi cuaderno, les voy a tomar fotos, se los mando y pues allá lo analizan. Pero más que todo, esta parte de la que está aquí abajo. Entonces, de eso se trata de ecuaciones integrales de fracciones parciales. Debe venir, dice, bueno, ya siendo hora de pagar simular premium. Debe venir y encontrar los valores, en este caso, los valores de A, los valores de B, los valores de C, los valores de F. Y a eso se refiere la integración de fracciones parciales. De manera sencilla, algo trabajosa, bastante. ¿Se puede salir? Sí. ¿Se pueden tardar? También. Entonces ya saben, su tareita de unos 15 ejercicios ahí, y ahí estamos. Okay. Disfruten hacerla. Porque pasamos de derivar de un 2x a estas cosas. 8 ejercicios. No, unos 15 ejercicios y poco. No, ya sería un montón. Pero vamos a tratar de que les queden nomás unos. El siguiente sí tiene varios. Unos 12, vamos a dejar. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta aquí? ¿Dudas? ¿No entendieron nada? Nadie responde. Ingeniero, disculpe, Dígame. a mí me quedó duda con cuando en ese cuadradito rojo que está y adentro está el azul, Ujú. eso es parte de algún caso, va del 3, ¿no? Es que eso es parte del caso 3, parte del caso 5 que dice ahí en el libro. Pero algo que tienen que tener, vamos a publicar aquí lo del libro. Espérenme. Y es que lo que hicimos ahí en ese cuadradito, más que todo fue venir y hacer sumas de fracciones. Esas sumas de fracciones es para poder encontrar los valores que van a ir multiplicando a cada uno de los elementos. Si se dan cuenta, este es el caso, podríamos decirlo así. Este es el caso 4, donde contiene un factor cuadrático irreducible y repetido. Si vemos que tiene caso factor cuadrático irrepetible y reducido y tiene estos elementos, estos ven, que tenemos acá, en el cual pues es un cuadrático. Si se dan cuenta, pues tiene un elemento simple, un factor simple, un polinomio que no se puede reducir y un factor repetido. Si se dan cuenta, en este caso encontraron A, encontraron B, aquí establecieron un Cx más D para ese lado, que es parecido al caso de nosotros, establecieron un fx y toda la cuestión. Y pues aquí dice, sería muy tedioso determinar a mano los valores numéricos de los coeficientes del ejemplo 7. La mayoría de los sistemas algebraicos computarizados pueden encontrar los valores numéricos muy rápidamente. Por ejemplo, el comando de Maple, convert f, parfrac, x. O en el de matemática, apart f, que ahí les va a dar los valores de a, b, c, d, f, g, h, i, j, k. Entonces, en este caso igual.
tratemos de hacerlo a mano para que lo podamos entender. O en dado momento, pues tampoco en el examen les voy a poner una fumada de esa magnitud. Pero eso sí, en el examen no pueden utilizar esos valores. Sí tienen que determinar cómo encontrar los valores de A, tienen que determinar cómo encontrar los valores de B y determinar cómo encontrar los valores de C y así sucesivamente. Estén por seguros de que sí les va a venir un ejercicio de este caso. Fijo. Así dice usted y a la hora fumadísimas, deja. Bueno, ahí sí que a la suerte de cada quien. Siempre vienen fáciles, difíciles y re difíciles. Bueno, pues, vamos a dejar la clase aquí. Siempre me tocan las fumadas, dice ahí Fernando. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, estamos aquí dispuestos a escucharlos. Entonces, vamos a dejar la tareita ahí. Unos 12 ejercicios de una vez. Puede haber. De seguro van a ser 8. No, de seguro van a ser 10. O bien, en este caso, 12. Tampoco qué. Alfonso, no entendí. Ese es su. Tampoco. Pero Roberto, pues, si los suyos estaban bien fáciles. 3. Y yo me no. Si no. Esta vez hicieron 8. Bueno, pues. Entonces, ahí sí que estén preparados. Ya solo quedan 2 clases para su parcial. Que los parcial es el 17. Bueno, con mis cálculos todavía no estoy seguro. 17 de septiembre. Los primeros, en este caso, ustedes. Y el 24. Entonces, gastando muchas hojas. Prefiero que gasten muchas hojas. Como dijeron algunos, nosotros reciclamos hojas. Como digan, cómprense una tablet y trabajen en digital. No, hombre. Hagan números chiquitillos. Bueno, entonces vamos a dejar la clase del día de hoy acá. Colocan su número de canal y nos retiramos. Hojas más un igual al dinero, sea consciente. Vaya. Dice, con lo que pagamos en aún no alcanza. Sí, eso es lo malo. Hay que tener prioridades. Ahí sí que apagar hojas y lapicero y a explotar el cerebro. Entonces, nos vemos. Que pasen un feliz descanso. Estar ingeniero. Bueno, Álvaro, nos vemos. Y hoy gana el Xelajú. Sí, miren. Entonces ahí estamos. ¿Quiénes se desconectan? Como que no sé quién desconectar. Es para que vean de los que no están, que no se quieren desconectar, porque no están. Bien, aquí estamos, lo queremos molestar con Shinabajul. Ah, vaya, Ahí le escribo a las, ¿qué? A las 10 le voy a escribir. a las 10 yo le voy a restregar la victoria del Xelajú. Ah, pues, conste, Inge. Ah, güey. Feliz Ah, pues, tarde. Inge, feliz tarde. Feliz tarde, Feliz nos tarde, vemos. Inge. Nos vemos, se cuidan.